Buenos días, hermanitos. Bueno, sigo con mis reflexiones. He de deciros que había pedido para hoy más intensidad, si podría ser, en los mensajes. Sentía como que hoy tenía que ser más potente el mensaje para nuestro avance espiritual. Así lo he pedido en mi meditación y esto es lo que ha venido. Están como invadiéndome en el buen sentido de la palabra, una buena invasión, una cantidad de pensamientos elevados sobre este tema, que es nuestro gran tema trascendental, ¿no? Que es el saber, llegar a conocernos a nosotros mismos, llegar a vencernos a nosotros mismos para descubrirnos realmente lo que somos, ¿no? Y llegar a la plenitud de la cual oímos, escuchamos, hablamos, nos hablan, pero que a veces no acabamos de conocer. Pues sí, somos esa plenitud y estamos en el camino de llegar a ello. A mí cada vez me vienen más pensamientos, ideas, formas de transmitir, mensajes que yo sé que están inspirados por los maestros porque nos están ayudando siempre, así me lo dijeron, están con nosotros siempre y bueno, pues están ayudando en nuestro proceso espiritual de toda la humanidad. Pero aquel que está más elevado, su conciencia, aquel que está vibrando más alto, aquel que su nivel de conciencia ha ascendido, pues de alguna manera puede recibir más fácilmente los mensajes de ellos, porque las vibraciones se acercan, porque ellos bajan un poco su vibración y nosotros elevamos la nuestra y ahí puede haber un contacto de pensamientos elevados, sublimes y un contacto con nuestro ser divino interior, que es al que nos tenemos que acercar. Ese es nuestro verdadero altar, al que tenemos que ir a adorar. ¿Vale? Entonces, pues viene la pregunta, bueno, ¿y por qué si estamos tan hartos del ego? ¿Y por qué si no nos sentimos felices en la vida, si notamos que nuestros pensamientos nos oprimen, nos generan infelicidad, tensión, nervios, preocupación, miedo? ¿Por qué aún así, sabiendo que este ego, este tipo de pensamientos, estos hábitos de pensamientos, lo que en verdad hemos creado de nosotros mismos, lo que pensamos que somos nosotros, esos pensamientos, ¿por qué si no nos dejan ser felices, no los abandonamos? ¿Qué fuerza hay? ¿Qué fuerzas hay que nos cuesta tanto abandonar algo en lo que no nos sentimos felices? Bueno, pues ¿por qué no lo abandonamos? Primeramente porque eso es lo único que conocemos hasta ahora. Entonces, por miedo a lo desconocido, es lo único que conocemos y es a lo que nos aferramos como a un clavo ardiendo. ¿Por qué? Porque lo otro nosotros lo intuimos, pero no lo conocemos todavía. Entonces nos cuesta mucho soltar. ¿Por qué? Porque no tenemos fe. Ya decía Jesús, mi pueblo se pierde por falta de fe. Hay que creer. Primero hay que creer hasta saber y sentir y poderlo vivir. Los pasos son estos. Primero hay que creer, hay que creérselo, hay que creérselo. Hay que poner pensamientos de creérselo, de intentar creérselo, de estar preguntándose continuamente, pues sí, pues esto tiene que ser verdad, porque claro, si no, pues la Tierra girando aquí alrededor del Sol, todos los planetas, toda esta creación tan maravillosa, bueno, y la geometría de las rosas, y bueno, y la maravilla de la máquina más perfecta en la creación que es en esta creación de la Tierra que es nuestro cuerpo, cómo es tan mágico y cómo todos los órganos está todo, hay una inteligencia suprema ahí, que nosotros no hacemos nada y todo funciona a las mil y una maravillas y todo va bien, claro, si nuestro pensamiento no hace estragos en nuestro cuerpo. En fin, tenemos que ser como Einstein, asombrarnos por todo, preguntarnos por todo. Y eso poco a poco nos irá haciendo creer, poco a poco, que realmente sí es verdad que hay una inteligencia suprema, que es la que ha dado vida a todo, la que ha dado creación a todo, y que por lo tanto dentro de ese todo estamos nosotros también. Por lo tanto, en ese todo también está Dios, está una parte de Dios. Entonces, en la medida que cada vez más vayamos poniendo pensamientos para creérnoslo,
Poco a poco llegará un momento que nos lo creamos de verdad, que lo sentiremos de verdad y que acallaremos esas voces porque tendremos fe, porque sabremos que no puede ser de otra manera y que es así. Y entonces lo sentiremos en nuestro interior verdaderamente. Cuando empecemos a sentir esas voces tan bonitas, tan divinas, tan amorosas de esa otra parte nuestra que es Dios, empezaremos a tener cada vez más fe, más confianza, más seguridad en esa parte y por lo tanto en la vida, en todo lo que la vida nos ofrece. Y entonces nos dejaremos fluir cada vez más por esa voz y detectaremos enseguida cuándo habla la voz del ego y cuándo habla la otra voz. Oiremos dos voces en nuestro interior. No, no te habrás vuelto loco, no te preocupes. Es totalmente un proceso normal en el camino espiritual del despertar. Además, mientras estabas en el ego también oías muchas voces, muchísimas, porque el ego tiene muchos yoes. Y igual te dice una cosa que te dice la contraria y no te deja ser feliz nunca. Por lo tanto, vas a dejar de oír muchas voces, muchas yoes, muchas indecisiones, muchas preocupaciones, muchos miedos, muchos pensamientos que te asaltan y te hacen infeliz para dejar todo eso y empezar a oír la voz única. La única voz que solamente tiene armonía, que solo tiene paz, que solo tiene alegría. Y eso se consigue, pues eso, creyendo, teniendo fe. Esos son los primeros pasos. Llega un momento que dejarás de creer y dejarás de tener fe. ¿Por qué? Porque sabes realmente que tienes a Dios en tu interior, que todo es Dios, pero es que tú tienes a Dios en tu interior. Y cada vez que quieras hablar con Él, no tienes que ir a nadie para poder hablar con Él. Solamente detente un momento, respira, respira hondo, da paz a tu interior, siéntate y ponte en el silencio. Ponte en el silencio. Y ahí ya estás conectando con Dios. No te hace falta ningún intermediario, nadie, ningún maestro, nada, absolutamente nada. Tú eres tu maestro, tú eres tu Dios. Se acabaron los tiempos de intermediarios, se acabaron los tiempos de que haya gente por encima de nosotros que parece que nos tiene que dar. ¿Dar qué? Si ya lo tenemos todo. Nadie te puede dar lo que ya tienes, solo tienes que descubrirlo. Lo siento si me he puesto un poco vehemente, no sé, me han inspirado así hoy. Te lo digo con todo mi amor y con todo mi cariño para que puedas avanzar en tu camino interior del despertar, porque es el único camino, la única misión que tenemos aquí en esta vida, de verdad. Es lo único para lo que hemos encarnado. Podremos creer que hemos encarnado para tener esta profesión o esta otra, o para ser grande en esto, otra cosa, o para dirigir una empresa y que no, da igual la profesión que tengas, da igual todo. Tu misión es despertar a tu Dios interior y cuando lo despiertes, vas a ser feliz y vas a actuar maravillosamente bien allá en la profesión donde tú estés. Ay, hermanitos. Y ahora iba la pregunta gorda. ¿Y por qué hemos venido aquí a la vida a despertar a nuestro Dios interior? ¿Por qué, si ese Dios lo tiene todo, por qué necesitamos venir aquí a despertar a un Dios que ya lo tiene todo? Buena pregunta. Vamos a ver cómo responderla para que todos lo entendamos, hasta incluso yo. Pido a los grandes maestros que nos ayuden en estas palabras, que pongan luz, que pongan amor, que pongan sabiduría para nuestro camino y para nuestro despertar. ¿Por qué tenemos que despertar a Dios en nuestro interior? Nosotros, como dioses, vinimos a la tierra, somos seres eternos, vinimos a la tierra a encarnar para explorarnos a nosotros mismos y evolucionar en muchos aspectos de la dualidad. Esa fue nuestra decisión como dioses eternos, experimentarnos a nosotros mismos. Pero resulta que en el proceso de bajar a la materia, a la densidad de la materia, a los velos de la materia, como a mí me gusta decirlo, pues llegó un momento en que al principio, que era el tiempo del paraíso, que nos hablan la Biblia y todas las religiones, al principio sí estábamos conectados a nuestro Dios interior. Es decir, para bajar aquí a encarnar, se tuvo que crear este cuerpo, este ego, este cuerpo de personalidad,
cuádruple, que ya conocemos, el cuerpo físico, etérico, astral y mental, adaptado a las vibraciones de este plano material en el cual bajábamos a experimentar. Pero resulta que con el tiempo, al principio, nuestro Dios, el que daba vida a toda esa maquinaria, a todo ese ego, pues al principio nuestro Dios experimentaba con toda esa maquinaria. Imaginaros como si fuera el ego un robot, porque así lo es. Y dentro del robot estaba el Dios guiando ese robot, ¿vale? Pero, y al principio todo iba bien, porque el robot pues se sentía guiado por su Dios interior y todo iba bien. Pero al final, con la densidad de la materia y con el nuevo panorama de la reencarnación, porque aquí en la dualidad nosotros como dioses somos eternos, no necesitamos encarnar, pero aquí para experimentar en la materia sí que se necesitaba entrar en la ley de la reencarnación. Entonces, al tanto encarnar y encarnar y encarnar y por los velos de la materia, llegó un momento en que nos alejamos de nuestro Dios y el ego, el robot, tomó prioridad y quiso ser protagonista de la película. Empezó a crear una conciencia egoica, que es el alma que nosotros llamamos que es donde de alguna manera se registran todas las experiencias de todas las encarnaciones, ¿vale? Y entonces así nos fuimos alejando de nuestro Dios interno, hasta llegar a tal punto de olvido que nos dormimos, nos sumimos completamente en la experimentación de la materia y nos olvidamos completamente que somos dioses, que somos eternos. Y el ego tomó conciencia propia real de sí, que no es realidad ninguna porque es todo ilusorio, es un robot, es un instrumento para aquí, para manejarnos en la materia, pero tomó conciencia de sí, la conciencia egoica, y quiso ser el protagonista de la película. Se separó de su Dios, de lo que en verdad somos, y entonces empezamos a encarnar con la conciencia egoica. Solamente recordamos a nuestro Dios interno, solamente nos unimos a Él cuando desencarnamos, que es cuando decimos que la alma está libre de todos los velos y ahí estamos más lúcidos. Ahí sí que recordamos nuestro origen, ese es nuestro origen, que somos dioses. Pero al encarnar aquí, olvidamos que somos dioses y estamos sumidos en la oscuridad de la materia hasta que recordemos nuevamente que somos dioses y que ese Dios vino a experimentar aquí en la materia el proceso de la dualidad para mejor saber diferenciarlo, para luego ser más completo, porque la evolución no acaba nunca, aunque seamos dioses, estamos siempre evolucionando, el conocimiento no acaba nunca, para ser como dioses más completos a una escala superior, a una octava superior, para poder así tener nuevas metas dentro de la gran exploración del universo cósmico y tener nuevas aventuras cósmicas, porque nosotros somos viajeros cósmicos, somos aventureros cósmicos eternos y estamos aprendiendo y ahora decidimos venir a la Tierra. En su momento nuestro ser divino decidió venir a la Tierra a experimentar la dualidad, pero se dejó atrapar por la dualidad y se perdió en la dualidad. Y el ego tomó conciencia de sí y se creyó el actor de la película. Y entonces nuestro ser divino interno, lo que verdaderamente somos, está como en un proceso de aletargamiento, como una criogénesis, como el cuento de la Bella Durmiente, está como sin estar dormido, pero está como dormido, o sea, sin estar muerto, pero está como dormido, hasta que nosotros lo resucitemos en nosotros mismos, comprendamos la misión que tenemos. Y esa es nuestra misión. No sé si os habrá podido servir de ayuda, pero hoy estoy así recibiendo muchos mensajes y creo que era muy oportuno poderlo compartir porque esto ya queda reflejado para todos y tenemos mayor conciencia, mayor luz y vamos así ascendiendo cada vez más porque se necesita saber, conocer, tener sabiduría, tener conocimiento de lo que somos, de nuestro origen. Ya sabéis, somos dioses. Ese es nuestro origen y a ese origen es al que hay que volver, simplemente. Me ha faltado decir, hermanitos, que mientras todavía estamos contentos con nuestro ego y con esta vida y con este mundo y no queremos saber nada de un camino espiritual, como así sabéis que hay muchos hermanitos todavía dormidos aún sin el despertar de conciencia,
que bueno, pues a veces hace falta un tremendo choque, ¿no? Como puede ser pues una pérdida de un ser querido o una grave enfermedad o no sé, un cambio de trabajo o una crisis, un empobrecimiento, cualquier choque que la vida te da, que es un poco como para que despertar, decirte, es como que te coge de los hombros la vida y te dice, acuérdate, para qué estás aquí en esta vida, que no estás simplemente para vivir aquí y nada más, vivir bien y nada más. Pero claro, mientras todavía estemos en el ego y contentos con lo que este mundo nos ofrece y con las experiencias de este mundo y queremos sumergirnos totalmente en ellas y tal, pues bueno, es que todavía necesitamos mucho experimentar en el mundo y bueno, y como decía Buda, ¿no? Hasta que el último de nuestros deseos se cumplan. Es decir, necesariamente tendremos que llegar, ir, como yo digo, destapando regalitos y destapando regalitos de este mundo, experimentando y experimentando y experimentando, hasta que al final llegue un momento que ya esté el alma tan saciada de experiencias de tantas encarnaciones, pues que ya al final viene una encarnación, viene un ego, viene una personalidad que ya como que se siente como que pues a lo mejor está cansada de todo o este mundo no le llama o siente que no es de este mundo o que no acaba de adaptarse aquí bien. Todas esas cosas que un psicólogo pues te diría que uy, es un proceso de no te adaptas, necesitarías pues un tratamiento psicológico, ¿no? Según los ojos de este mundo. Pues todo eso te está indicando que realmente pues has llegado ya a un tope de experiencias. Tu alma está ya a reposar y has llegado a un nivel de conciencia en el que se podría denominar como el nivel de la frontera de este mundo y aspiras a otra cosa. Hay un anhelo, hay algo que intuye que debe de haber algo más, ¿no? Entonces, cuando esto ocurre es cuando empieza a haber el despertar de conciencia y es cuando las palabras que antes has oído, todo lo demás que yo he grabado, se puede ir a empezar haciendo. Mientras tanto, pues esto, bueno, cualquiera que está en lo de este mundo y tal, pues dirá que chorrada y vaya estos como están. En fin, ya sabemos lo que los hermanitos sumidos en la ilusión de este mundo, pues opinan de los que despertamos. Pero afortunadamente ya no hay miedos, ya podemos hablar claramente, son otras, es otra época, las radiaciones de la era de Acuario son muy potentes y están abriendo ya muchas conciencias y debemos de ser lo que somos y decir lo que somos sin miedo a nada y ayudar a los hermanos a que cada vez más puedan despertar. Esto es por lo que Jesús dijo que aquella frase, no sé si la digo muy bien, de que un rico no podría entrar en el... Sería tan difícil que un rico entrara en el reino de los cielos como encontrar una aguja en un pajar. Eso es lo que quiere decir esa frase. Mientras no estamos saturados de experiencias de este mundo, mientras todavía necesitamos abrir regalitos, pues somos ese rico que es rico para este mundo y entonces pues no quiere saber nada del camino de espiritual ni que le hablen de estas cosas. Normal, cada uno está a su nivel de conciencia, en su nivel de vibración. Hay que dejarlos tranquilamente a que la vida, que es la mejor maestra, y el tiempo, que es el mejor maestro, pues traten poco a poco de ayudarles a su despertar, a lo que han venido realmente a hacer aquí en la Tierra. Somos todos esos seres que son sencillos, que son amorosos, que fluyen con la vida, en la sabiduría de la vida, pues dices, ¿dónde están esos seres? Pues somos toda la humanidad y los que están todavía por encarnar, los que estamos aquí en este plano y los que están en el otro plano, toda la humanidad, toda la creación. Somos esos seres. Lo que hace falta es que lo reconozcamos y realmente despertemos y lo hagamos una realidad en nuestra vida. Solo es eso. Venga, un besito y hoy estoy potente, ¿eh? Si algunos canso, pues nada, no me escuchéis, ¿vale? Ok, un besito, os quiero. Besitos, os quiero un montón. Gracias por todo, hermanitos del alma.